Mesoamérica, ciudades del periodo posclásico tardío. Hemos visto el posclásico temprano en la cápsula anterior, cuando surgió la ciudad de Tula, que tuvo conflictos con grupos bárbaros a los que se conoce con el nombre genérico de chichimecas. En el mismo periodo, del siglo X al XII, la zona maya del norte estuvo dominada por el poderío de Chichén Itzá. Pero cuando esta estabilidad se rompió, diferentes grupos de población se diseminaron por la península. Así, encontramos ciudades como Tulum, que florecieron en el posclásico tardío. Lo mismo pasó con la ciudad de Mitla, en Oaxaca, donde surgió la cultura mixteco-zapoteca. Pero es también al final del posclásico cuando un grupo de nombre mexica derrotó a los pueblos asentados en la cuenca de lagos del Altiplano Central y forjó un gran imperio en apenas 100 años. Su centro se llamó Tenochtitlán. Tulum se construyó en estilo costa oriental, que consiste en hacer ciudades muy bien trazadas, pero a una escala mucho menor, es decir, en miniatura. Está rodeada de murallas defensivas, existen adoratorios dentro de adoratorios y tuvo techos planos en vez de bóvedas mayas. Esta fue de las primeras ciudades que vieron en costas mexicanas expedicionarios como Juan de Grijalva. Con el estilo costa oriental, completamos la clasificación de lenguajes arquitectónicos de la zona maya. En Oaxaca, los mixtecos, si bien no ocuparon la ciudad clásica, sí reutilizaron algunas de sus tumbas. Construyeron sus edificios alrededor de patios y decoraron sus fachadas con mosaicos de roca en forma de grecas, que combinan con una especie de tablero escapulario heredado de los zapotecas. En el altiplano central, los grupos del norte iniciaron migraciones hacia el centro. Caxcanes, zacatecos, pames, otomíes, entre otros, se les denominaron chichimecas y fueron los bárbaros del norte. No construyeron grandes ciudades, pero dejaron vestigios de sus vasijas y herramientas. Cuando estos chichimecas amenazaron la ciudad de Tula, el éxodo se dirigió a varios sitios. La nobleza tolteca se asentó en Cholula, como lo habían hecho anteriormente los teotihuacanos, pero otros se fueron hasta Culhuacán, donde preservaron el culto a Quetzalcóatl, aquel que huyó por el oriente para algún día regresar y recuperar el reino que le pertenecía. Este es el relato del fin de Tula, que se transmitió a culturas posteriores. Culhuacán se encontraba en un sistema de lagos en donde estaban asentados otros grupos. A esta región llegaron los chichimecas, fundaron Tenayuca y se aliaron con los pobladores de Texcoco. En Tenayuca existe hoy en día un gran basamento piramidal. En la fachada norte muestra el cerco de serpientes que lo rodeaba, el Coatepantli, y el lado poniente tiene una escalinata hacia el adoratorio. Aquí existen plataformas en donde se depositaban los cráneos de los grupos sacrificados o de los enemigos, los zompantlis, estructura arquitectónica muy significativa que a partir del posclásico fue instalada en los centros ceremoniales. Los zompantlis existieron en Tula, en Chichén Itzá, en Tenayuca y por supuesto en Tenochtitlán. A este complicado y violento territorio arribó un grupo que se llamaba a ellos mismos los mexicas. Miguel León Portilla nos explica que la denominación correcta de este grupo es definitivamente mexica, ya que así se especifica en todas las fuentes primarias. Y no fue sino hasta el siglo XIX cuando por primera vez aparece la denominación de aztecas en publicaciones europeas. Nombre muy utilizado a partir de entonces, lo que es una paradoja, ya que los mexicas
migraron para liberarse del yugo de los de Aztlán, que eran sus amos y que además les cobraban tributo. Pero no fue hasta que se logró la triple alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan cuando surgió realmente el poderío de Tenochtitlán. Moctezuma I extendió el imperio que llegó a tener 15 millones de habitantes y le dieron un vuelco a la política mesoamericana. Tenían un sistema centralizado que amenazaba a sus vecinos y les cobraba tributo. Pero este imperio tenía fuertes enemigos. La Guerra Florida fue pactada entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopa en contra de los pueblos de Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, quienes siempre fueron rebeldes al dominio mexica. Tenochtitlán, para alimentar a su pueblo y a su vasto ejército, creó un sistema de agricultura único, las chinampas, que son islas artificiales construidas con lodo y vara, que crearon terrenos de cultivo increíblemente fértiles. Existieron en las orillas de todo el lago y persisten hoy en día en Xochimilco. Así, México Tenochtitlán muy pronto se convirtió en una impresionante ciudad en medio del lago. Tenía comunicación con tierra firme por 3 enormes calzadas de acceso controlado. Diseñaron un acueducto desde el cerro de Tejoxingo para abastecer a la ciudad de agua dulce. Y para protegerla de las inundaciones, Netzahualcóyotl construyó un inmenso dique que, además de controlar por medio de compuertas el nivel del agua, también separaba el agua dulce del agua salada de la parte occidental del lago. Las 3 calzadas se dirigían al centro de la ciudad, donde se despantaba el centro ceremonial en una plataforma y rodeado por un muro. Incluía 78 construcciones, residencias de sacerdotes y de militares, un calmecac, que era el centro educativo para las élites mexicas, un juego de pelota, el zompantli, y además de muchos otros templos dedicados a varias deidades. El templo mayor estaba dedicado a 2 dioses fundamentales para la ciudad: Tlaloc, el dios del agua, y a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Pero ¿cómo lograron construir esta enorme ciudad en medio de un lago? A base de cimientos hechos con pilotes de madera, que son una especie de estacas que se anclaban en el suelo firme del lago y se rodeaban con piedra volcánica. Los árboles del ahuejote de Xochimilco fueron ideales para este fin. El templo mayor tuvo una base piramidal trunca con doble escalinata. En la parte superior tenía adoratorios gemelos, a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Los estudiosos dicen que medía unos 45 metros de alto por unos 82 metros de lado y que tuvo 7 etapas de agrandamiento, desde 1390 hasta 1520. Lo que vemos hoy en día en el sitio arqueológico son las etapas interiores del templo final del que solo se conserva parte del piso, y algunos elementos arquitectónicos sorprendentemente conservados como el zompantli. Los europeos creían que solo los griegos trazaban calles rectas, con plazas cuadradas. De ahí la gran sorpresa que se llevaron al ver en un islote una ciudad perfectamente trazada a cordel, como se decía en España. Casas con techos planos y calles rectas que llegaban al centro de ciudad, que era un imponente recinto religioso de forma rectangular. A los basamentos piramidales los llamaron mezquitas, ya que Cortés comparaba a Tenochtitlán con la recientemente conquistada Granada. A él se le atribuye el primer plano de la ciudad,
del que solo se conserva la impresión de la publicación de Nuremberg. Cortés envió cartas al rey relatando sus hazañas entre 1519 y 1526. En la segunda carta, fechada el 30 de octubre de 1520, Cortés hace múltiples descripciones de la ciudad. Extraemos solamente una frase. La ciudad es tan grande y de tanta admiración que es casi increíble. Con esta cápsula terminamos nuestro recorrido por las culturas de Mesoamérica prehispánica. Hasta pronto.